El momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense algo, señores. Aquí se ha estado hablando recientemente, algunos analistas económicos y economistas, sobre la necesidad, entre comillas, de que el gobierno disponga la eliminación del cobro del anticipo del impuesto sobre la renta a los fines de evitar afecciones sobre empresas medianas y pequeñas. Y ese planteamiento a mí me llama la atención porque es un planteamiento que generalmente se hace desde la oposición. Cuando se está en el gobierno, entonces los que están en el gobierno se dan cuenta de que eliminar esa figura impositiva puede ser más perjudicial que beneficiosa. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, ¿quiénes están planteando que se elimine el anticipo? ¿Quiénes planteaban antes del gobierno actual que se eliminara el anticipo? Entonces, cuando se está en el poder, cuando se está administrando la cosa pública y se está administrando y verificando qué disponibilidad de ingresos y de fuentes de ingresos tiene el gobierno, entonces tú te das cuenta de que no se puede estar eliminando impuestos a lo loco, simplemente porque alguien proponga. Ahora yo veo una serie de personas que están muy preocupadas por las micro y pequeñas empresas, pero en el gobierno pasado no estaban tan preocupados y no hacían ese tipo de análisis y no planteaban la eliminación del anticipo. Pero aparte de eso hay un asunto interesante con el anticipo, que los empresarios y los hacedores de opinión pública en materia económica deben tener presente. Primero, el anticipo, que no es más que lo siguiente, es una especie de avance de impuestos sobre la renta. A usted le toca pagar de impuestos sobre la renta este año, qué sé yo, 100 millones de pesos, por poner un ejemplo. Puede ser menos, puede ser más, vamos a decir 1 millón de pesos. Le toca pagar 1 millón de pesos. Bueno, usted paga 1 millón de pesos de impuestos sobre la renta el primer año. Ahora, lo que le dice la DGI es que para el año que viene, tú me vas a pagar ese mismo 1 millón de pesos de impuestos sobre la renta y yo te lo voy a dividir en 12 partidas y tú me lo vas a pagar mensual, como si fuera un adelanto, ciertamente. Ahora tú dices, bueno, pero espérate, porque si yo el año que viene no me gano lo suficiente como para pagar 1 millón de pesos en impuestos, entonces te estaría pagando 1 millón de pesos aun cuando nada más me gané, qué sé yo, medio millón. Entonces lo que te dice la DGI, bueno, yo te acredito el otro medio millón para que al año siguiente tú entonces me descuentes ese medio millón que tenías que pagar y que no pagaste porque tú perdiste dinero. Ahora, si al año siguiente, en lugar de tú ganarte 1 millón, te ganaste 1,5 millones o vas a pagar 1,5 millones de impuestos sobre la renta, entonces yo te voy a dividir ese 1,5 millones de impuestos sobre la renta, te voy a descontar el millón que ya tú pagaste por adelantado y me vas a pagar entonces el otro medio millón en partidas divididas entre 12, que son los 12 meses del año. O sea, al final, lo que hace la Dirección de Impuestos Internos es que afecta quizás a la empresa en el primer año. Ya a partir del segundo año, tú lo que estás haciendo es pagando digregado el impuesto sobre la renta. No es que estás pagando de más ni de menos, simplemente que estás pagando. El primer año pagaste el impuesto sobre la renta. Y ese mismo año, cuando vayas a seguir operando para el segundo año, entonces tienes que pagar el mismo impuesto sobre la renta, pero en partidas mensuales, pero con la posibilidad de deducirlo. Ahora usted dirá, señores, pero que eso descapitaliza a la empresa. Bueno, es posible que la descapitalice, pero también la alivia. ¿Por qué la alivia? Porque esa empresa, en vez de tener que buscar junto un capital para pagarlo de impuestos sobre la renta en un periodo de un par de meses al principio del año siguiente, al final de su año fiscal, lo que hace es que lo paga mensual en un año y entonces le representa hasta cierto punto un flujo de caja un poco más aliviado. Ahora, el primer año no, porque el primer año ciertamente tiene prácticamente un doble pago, como se pudiera decir, porque tú estás pagando como si fuera un año por adelantado de impuestos sobre la renta. Pero eso era más el primer año de existencia. A partir de ahí tú lo que haces es que pagas impuestos sobre la renta y deduces lo que habías pagado de anticipo o de adelanto. Ahora, las empresas grandes, por ejemplo, se plantea que no debería eliminarse para las empresas grandes. Y es verdad que no se puede eliminar para la empresa grande. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que una empresa grande que tiene que pagar de impuestos sobre la renta miles de millones de pesos, o varias empresas grandes, tengan que ir al mercado a buscar ese dinero junto en el primer trimestre de cada año. Eso le representa entonces un calentamiento de la economía al Estado que pudiera provocar incluso hasta espirales inflacionarios. Entonces usted dirá, no, es que debe eliminarse para las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas se afectan mucho porque se ve afectado su capital. Ah, bueno, sí, puede ser. Pero ¿qué ocurre?
que las microempresas no pagan anticipo. Las empresas que tienen ingresos por debajo de, ingresos brutos por debajo de 9 millones de pesos más o menos, que es la actualidad, cada año, se pueden acoger al régimen simplificado de tributación. Y si se acogen al régimen simplificado de tributación, no pagan impuestos sobre anticipo. Entonces, quiere decir que las microempresas acogidas al régimen simplificado de tributación no tienen ese problema. Ahora vamos a las otras pequeñas empresas que desaparecen porque se descapitalizan. Bueno, en el año 2018, cierre 2018, de acuerdo con la TCS, había 85.431 empleadores registrados, 85.431. De esos, micro y pequeñitas empresas con menos de 50 empleados, 10, 5, 3, 15, 20, 30, 35, con menos de 50 empleados, habían 80.968. 80.968 empleadores con empresas de menos de 50 empleados. En el año 2023, enero 2023, habían 89.860 empleadores. De esos, con menos de 50 empleados, 85.623. Quiere decir que hoy día hay 5.000 empleadores más que hace 5 años en micro y pequeñas empresas. Es decir, que es verdad que desaparecen algunas microempresas, pero también surgen otras. Y la cantidad que surge es mayor que la cantidad que desaparece. Porque si no, entonces no tuviéramos 5.000 empleadores más de los que teníamos, pequeños, estoy hablando de los chiquitos, de los micro y los pequeños registrados. Los micro y pequeños registrados hoy día son 85.623. Y en diciembre de 2018 eran 80.968, o sea, 5.000 más. Entonces, eso hasta cierto punto deja de lado la versión de que las microempresas o las pequeñas empresas se van a la quiebra porque existe el anticipo. Si fuera así, entonces no existieran microempresas, porque nosotros tenemos el anticipo, señores, desde el año 2013. Creo que del año 2013. No, del año 2013, no, del año 2000, creo que 2006, por ahí. Fue las reformas fiscales que hizo el presidente, en la gestión del presidente Leonel Fernández. Entonces, hasta cierto punto, eso de que se elimine el anticipo y esa prédica que he venido escuchando de que se elimine el anticipo y esa insistencia, me parece que tiene un componente político. Me parece que tiene un componente político, porque hoy día lo están planteando gente que cuando estaban en el gobierno no lo planteaban. Y hoy día los que están en el gobierno, cuando no estaban en el gobierno lo planteaban y no lo plantean ahora porque se dan cuenta de que ciertamente es necesario. Además representa un flujo de caja para el Estado, es verdad. El Estado recibe un dinerito mensualmente de pago de impuestos sobre la renta, dividido entre 12 cada mes, entonces durante el año, y no una partida grande en los primeros 2 meses del año para luego entonces tener una reducción de sus recaudaciones. Y el Estado necesita tener entonces ese flujo de caja. Pero repito, las empresas que alegan que eso las descapitaliza, señores, hasta cierto punto representa un alivio, porque usted paga impuestos sobre la renta dividido cada año y no impuestos sobre la renta de un solo fuetazo en el año. Eso es lo que representa el anticipo, porque lo otro usted lo deduce o paga la diferencia si gana mucho, y si gana mucho, entonces bueno, pues está bien que pague la diferencia. O paga menos si gana menos de lo que ganó el año anterior, porque ya usted había pagado por adelantado el anticipo en partidas mensuales. Lo que sí es fulminante para las empresas, principalmente para las pequeñas, que son suplidoras de empresas grandes, y la empresa grande cuando le pagan a los 6 meses, a los 7 meses, a veces duran hasta un año para pagarle, es el cobro del ITEVIS por lo devengado y no por lo percibido. Eso sí es fulminante. Eso sí deberían plantearse aquí, de que las pequeñas y medianas empresas no tengan que pagar ITEVIS por lo devengado, sino por lo percibido. ¿Por qué? Porque a veces una empresa le suple a otra, a una más grande. Entonces yo te vendo 100,000 pesos. 100,000 pesos más 18% de ITEVIS son 18,000 pesos. Pero yo antes del día 20, yo tengo que pagar esos 18,000 pesos de ITEVIS, pero tú no me has pagado. Y entonces al mes siguiente te vendo 100,000 pesos más. Y después tengo que pagar otros 18,000 pesos de ITEVIS. Ya llevo 2 meses pagando 18,000 pesos y tú no me has pagado. Y ya tú llevas 6 meses
yo vendiéndote la mercancía, entregándote la mercancía, facturándote la mercancía y pagando el impuesto interno todos los meses, un ITEVIS que yo no he cobrado, hasta cuando tú me pagues dentro de 6 meses, posiblemente ya yo esté descapitalizado. Ahí sí es verdad que hay muchas empresas que han quebrado precisamente por el pago de ITEVIS mediante lo devengado y no lo percibido. O mejor dicho, mediante lo percibido y no lo devengado. Así es, lo que tú recibes realmente o simplemente lo que tú facturaste. Entonces, si hay un interés por defender a las micro y pequeñas empresas, debería enfocarse más en que se establezca un mecanismo de pago del ITEVIS cuando ya se ha cobrado la factura y no que se plantee una eliminación del anticipo que al final se trata de un pago sobre ganancia. Y si es un pago sobre ganancia, no tiene por qué afectar a ninguna empresa, más que obligarla a tener cierta planificación, porque tiene que pagar todos los meses, dividido entre 12, los 12 meses del año, el impuesto sobre la renta que tendría que pagar. Si no existiera, tendría que pagarlo de un solo fuetazo, y eso pudiera ser más pernicioso para su capitalización que el hecho de pagarlo de manera dividida. Cada mes va más aliviado, al menos eso pienso. Francis.